Aleluya, santo. Romanos 8, 31 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a repetir el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su palabra. Bien, estaremos predicando bajo el tema la seguridad del creyente. La seguridad del creyente. Estamos hablando de los creyentes genuinos. Estamos hablando de la seguridad de aquellos que verdaderamente son creyentes genuinos. Jesús dijo en una ocasión: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de mi Padre. Sí, o entrará al reino de los cielos. Dicen: aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo le diré: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca lo conocí. Pero él nunca lo conoció porque nunca hicieron la voluntad del Padre. Entonces, un creyente genuino se caracteriza porque hace la voluntad de su Padre. Amén. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es aquel que verdaderamente podemos darle el calificativo de creyente genuino. Nos damos cuenta que no es hacer lo que yo quiera, es hacer lo que Él me mandó a hacer. No explotar un don, porque esta gente que Jesús le habló así, estaban explotando un don que ellos tenían. Y por eso dicen: en tu nombre echamos fuera demonios. Y todo lo que hicieron fue en el nombre de Jesús, porque es un nombre que tiene poder. Fue por la autoridad del nombre. Pero aún así su corazón nunca estuvo deseoso de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que lo que nos puede dar el calificativo de genuino es hacer la voluntad de Dios. Ahí se diferencia entre el cristiano que es genuino y aquel que no es genuino. Entonces, ahora bien, ¿qué es genuino? Es algo que conserva su total pureza o autenticidad, su característica propia o su naturaleza. Es decir, lo genuino es lo que caracteriza, lo que conserva esa naturaleza. Ahora bien, nosotros podemos ser genuinos cuando estamos en Cristo. Es decir, lo que nos da la categoría de genuino es estar unido a Cristo, porque somos uno con Él. El que se une con una ramera es uno con ella, pero el que se une a Cristo es uno con Él. Y Él, por medio a su Espíritu, nos imparte una vida, y es la vida de Él. Entonces, es una vida genuina, es una vida que conserva su naturaleza. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es verdadero siempre. Dios es amor siempre. Todo lo que Él es por naturaleza ha sido desde lo eterno. No es que Dios hoy es una cosa y mañana otra, o que ayer fue otra y hoy es otra. Dios es el mismo. Lo que Él no siempre actúa igual. Entonces, la certeza, la seguridad del creyente viene cuando tiene certeza de la palabra de Dios. Es decir, que tú puedes ser un creyente que no tenga certeza, pero aquel que tiene certeza es aquel que ha creído lo que ha salido de la boca de Dios. Es aquel que cree lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que Dios es, revelado en su palabra.
Es decir, que aquel creyente, para que sea genuino, no se puede apartar de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras de sí mismo. Aquel que cree algo que no lo enseña en las Sagradas Escrituras puede caer, o no puede, va a caer en el error. Y no va a ser un cristiano genuino porque está creyendo en la mentira. Lo que te va a hacer genuino y lo que va a hacer que tú mantengas tu pureza es creer en la verdad. Es creer en la verdad. Pero yo necesito saber qué creer. Y lo que a mí me corresponde creer hoy es creer lo que Dios ha dicho en su Hijo Jesucristo. No es que lo que Dios dijo en lo antiguo no tiene importancia. Sí tiene importancia, pero lo que yo debo entender y saber qué Dios ha dicho en su Hijo. La última palabra de Dios con relación a la relación con el hombre está dicha en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa seguridad, estamos libres de duda. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, tenemos la certeza que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Ese es el dilema de aquel que no ha creído en la verdad, de aquel que no es un cristiano, que tiene seguridad, porque él, como él ha creído en la mentira, muchas veces vienen situaciones a su vida y le han hecho promesa que no ha salido de la boca de Dios y que Dios no ha dicho, y comienza a creer en un falso evangelio, comienza a creer en la mentira. Entonces, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene ese día malo, no tiene la fortaleza para estar firme. Se constituye en un creyente de doble ánimo. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que la mentira no sostiene. Los días malos, cuando le llegan al creyente, el creer en la mentira no lo va a sostener. Lo único que le va a dar fortaleza para estar firme, para estar de pie, es haber creído lo que Dios ha dicho en su Hijo y lo que Él ha hecho. Es lo único que le va a permitir estar en esa condición. Ahora bien, hay muchos creyentes que están en la búsqueda de una seguridad, de la seguridad de la salvación, de la seguridad del creyente. Y le han dado una fórmula de cosas que tienen que hacer para estar seguro. Y le han dicho que tiene que hacer buenas obras. Le han dicho que tiene que ser obediente. Le han dicho que tiene que ser sacrificio. Y basan su vida haciendo cosas por Dios y para Dios, buscando la seguridad, buscando estar seguro. Le pasan como a los Gálatas, que iniciaron por el Espíritu y terminaron por la carne. A los Gálatas le dijeron: Cristo te salva, pero las buenas obras te sostienen. Eso es falso. La misma gracia que te salva es la misma gracia que te sostiene. Después de tú estar en Cristo, todo lo que tú vas a hacer es el resultado de estar en Él. ¿Cuántos están aquí? Amén. No es un para, es un por. Es por estar unido a Él. Esa es la diferencia del verdadero evangelio y el falso evangelio. Que el falso evangelio te lleva a un proselitismo, buscando el favor de Dios, buscando la aceptación de Dios, buscando la bendición de Dios, buscando la obediencia a Dios, lo cual es bueno. El asunto que todo eso que yo estoy mencionando se obtiene como una manifestación de la vida que ya tú tienes en Cristo. Amén. Es decir, que si tú estás en Cristo, eso debe ser una manifestación de tu naturaleza. Amén. Sí, eso no es cosa que hay que buscar, sino cosa que hay que manifestar porque ya están en ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vemos entonces que todo eso es el resultado de haber sido salvo. Es el resultado de tener la seguridad. Una mentalidad sin entendimiento te hace que tú lleves una vida cristiana sin gozo. Una vida cristiana completamente miserable. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir toda tu vida creyendo que no alcanza el grado para Dios. Y efectivamente no alcanzamos el grado para Dios. Pero yo conozco uno que sí alcanza el grado para Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él es el único que ha podido cumplir con la justicia de Dios. Pero ahora nosotros fuimos aceptados en el amado.
A mí cuando yo escuché eso en Efesios, que fuimos aceptados en el amado, eso me revolucionó. Porque me está diciendo que fuimos aceptados en Cristo, fuimos aceptados por lo que Él hizo. Fuimos aceptados no por nuestras buenas obras. Es más, no fuimos aceptados por nuestra obediencia. No fuimos aceptados por nuestro sacrificio. Fuimos aceptados por su obediencia y por su sacrificio, porque pusimos toda nuestra confianza en Él. Entonces, lo que te va a dar seguridad como creyente es poner toda tu confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que te va a dar firmeza en cada momento de tu vida. Es decir, el verdadero evangelio no te vende un mundo de una burbuja donde todo estará bien. Jesús fue bastante responsable y dice Jesús: esto es decir, para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Sí, nos llama a confiar. Nos damos cuenta entonces que el creyente, para tener seguridad, tiene que confiar en la obra perfecta, la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a las Escrituras, Jesús es la más alta revelación de Dios. Dios se ha revelado de diferentes maneras. Se ha revelado por medio de la creación. La creación revela quién es Dios. Porque si hay algo creado, si hay un universo creado, tuvo que haber un creador. La Biblia, que es la palabra de Dios, revela a Dios. Pero la máxima expresión de quién es Dios está en su Hijo Jesucristo. Por eso lo que Jesús dice tiene mucho valor y mucho peso. Es más, lo que los apóstoles predicaron fue lo que Jesús le enseñó, lo que salió de la boca de Jesús. Y eso es lo que ellos enseñan a mayor amplitud, porque le he enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio iluminación del entendimiento, y ellos entendieron más ampliamente, verdaderamente, quién era Dios. Ahora bien, si nosotros vamos a Juan 10, 25 y 30, dice Jesús le respondió: o le he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como es dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Digan un amén. Amén. Eso está bonito. Eso es una gran verdad. Eso está bonito. Es decir, el creyente genuino, la obra que hace, la hace para la gloria de su Padre Celestial. Sí, Él no anda buscando gloria para Él. Él quiere que su Padre Celestial sea glorificado. Es más, sus obras dan testimonio de quién es su Padre. Sus buenas obras están dando testimonio de quién son hijos. Ahora bien, Él dice que lo que creen es porque son de Él. Dice de esta manera que lo que creen, pero no creéis porque no son mis ovejas. Es decir, que para yo creer, yo tengo que ser de Cristo. Amén. Yo no puedo creer si no soy de Cristo primero. Amén. Porque quien me ayuda a creer es Cristo. Amén. Ese es el asunto cuando no entendemos el Evangelio. La gente no se arrepiente cuando tú le predicas. La gente no se arrepiente cuando quiere. La gente se arrepiente cuando es convencido del Espíritu, por el Espíritu Santo, de que es un pecador. Amén. Porque quien convence a la gente no eres tú ni soy yo. Quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Amén. Que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nuestro trabajo como creyentes es darle la palabra y al Espíritu Santo que haga el resto. Amén. Y estoy seguro que lo hace mejor que nosotros. Amén. Ahora, en cuanto el Espíritu Santo convence verdaderamente,
Él sabe cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo, dónde hacerlo y en qué circunstancia hacerlo. Porque es un espíritu sabio, es un espíritu de sabiduría. Es el espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces Dios sabe en qué tú estás pasando, en qué circunstancia tú estás pasando. Y eso que tú estás pasando es lo que Dios puede aprovechar para mostrar su bondad para contigo. Por eso cuando predicamos el evangelio no podemos encasillarlo en una fórmula, en un estilo. No podemos encasillarlo en unos pasos que hay que dar. Dios sabe dar los pasos certeros y la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Amén. No regresa vacía. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, el evangelio, la gente puede ser convencido por el Espíritu Santo. El asunto que el Espíritu Santo va a convencer cuando se predique la verdad del evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de las promesas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Conocer el evangelio, las buenas noticias de Dios, para exponérsela a los demás. Y cuando tú se le expones a los demás, el Espíritu Santo va a hacer el resto. Eso le corresponde a él. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, quien nos puede ayudar a creer es Jesucristo mismo. La gente tiene una condición natural de nacimiento, que es una condición de incredulidad. El hombre no puede creer en las cosas espirituales. Pregúntenme por qué. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Un muerto no puede hablar. Un muerto no puede ver. Un muerto no puede creer. Para que crea, debe enseñarle y decirle quién es el único que puede pasarlo de muerte a vida. Y ese es el mensaje que él puede creer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La fe tiene un componente, que el autor de la fe es Jesucristo y el consumador de la fe es Jesucristo. Entonces, si la gente necesita fe, ¿qué yo debo predicarle? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando él entienda quién es Jesucristo, él va a poder creer. Entonces, ¿por qué? Porque Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, un cristiano genuino oye la voz de Dios y la sigue. Y la voz de Dios por medio del Espíritu sigue esa voz. El creyente genuino ha recibido la vida eterna. ¿Por qué es eterna? Porque no perece. No tiene principio, no tiene final. Un creyente genuino es un regalo de Dios Padre al Hijo. Usted es un regalo que el Padre le dio al Hijo. Amén. Amén. Somos un regalo de Dios. Cuando nosotros entendemos verdaderamente qué es el Evangelio y más cómo es la gracia de Dios, hay muchos que entienden y tienen miedo de predicar la gracia de Dios porque entienden que predicar la gracia de Dios es la licencia para que la gente peque. Y es el que diga eso, mire, es un constante, es un ignorante en grado mayúscula de lo que es la vida en el Espíritu. Es el ignorante más grande que usted puede ver en este camino. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es una licencia para que tú peques. La gracia de Dios es Dios mismo dándote el poder para que tú puedas hacer por medio de la vida de Él lo que tú no puedes hacer por tu propia vida. Amén. Tan sencillo como eso. Entonces un creyente genuino sabe y entiende que está en la mano de Dios. Que toda mi vida está en la mano de Dios. Mi alimentación, tu empleo, tu vestido, tu ropa, tu casa, están en la mano del Dios Todopoderoso, del Dios eterno. Y nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de Él.
Esto es para tener confianza y tener certeza del Dios que tú le sirves. Que nada de lo que tú estés viviendo, Dios está ajeno. Y puede ser que tú en este momento que tú estás viviendo, tú quizás digas que Dios no te está hablando, que tú no sientes a Dios. Pero te aseguro, que me llamo Ariel Peña, que en el momento que tú estás viviendo es cuando Dios está más cerca de ti. Amén, gloria a Dios. Es el momento que Dios está más cerca de ti. Y muchas veces lo que Dios permite que nosotros vivamos es la plataforma que Dios utiliza para Él revelarse. El asunto que nosotros nos enfocamos tanto en la dificultad y el problema que no vemos los pequeños detalles de las manos de Dios obrando. Porque nosotros queremos ver detalles grandes y queremos ver cosas grandes. Y Dios está obrando muchas veces en pequeños detalles. Amén. 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 Pero lo que pasa es que nosotros, como estamos acostumbrados a la grandeza, queremos ver lo grande. Y en lo pequeño Dios está obrando. Aún en nuestros errores, aún en nuestra dificultad, Dios está obrando. Amén, gloria a Dios. Aún en nuestra desobediencia a Dios, Dios está obrando. ¿Sabes cómo es que Dios te enseña a que tú lo obedezcas? Para Dios enseñarte a obedecerle, tú primero tienes que desobedecer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces, Él te enseña el carácter justo y recto de Él. Amén. Si la manera más efectiva de Dios llevarte a la obediencia es cuando tú cometes tus propios errores y tú ves que tú cometiste tus errores y Dios te disciplina, pero me llama la atención que no te abandona. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aunque nos disciplina, lo hace por amor. Pero lo maravilloso es que no nos abandona. Amén. Que ahí Él está con nosotros. Si nosotros damos cuenta, Dios disciplinó en múltiples ocasiones al pueblo de Israel y nunca lo abandonó. Solamente porque había dado una promesa a Abraham. Entonces nos damos cuenta lo fiel que es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos a la carta de los Romanos, la carta de los Romanos es la carta doctrinal y teológicamente más completa. Es el fundamento más sólido que tiene la Biblia. Todas las cartas son importantes y la Biblia en sí, que es una Biblia porque viene de la palabra biblioteca. Pero en cuanto a doctrina, en cuanto a teología, Romano está estructurada teológicamente como la carta más completa teológicamente. Ahora bien, si nosotros llegamos a Romano, vemos Romano 1 y 2. Romano 1 y 2 empieza como Dios por el Espíritu utilizando a Pablo como un fiscal y acusa a los gentiles. Acusa a los gentiles de que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron gloria a la creación. Le dieron gloria a todo lo creado. Y como ellos comenzaron a darle gloria a todo lo creado y no le dieron gloria al Creador, entonces Dios lo entregó a una mente reprobada. Porque Romano 1 dice, las cosas visibles de Dios se ven por medio de la creación. Y ustedes le están dando gloria a la creación y no al Creador. Amén. Entonces, ustedes gentiles, ustedes están condenados y nosotros, porque es como que Él lo llevó a la corte y lo sentó a los gentiles en un banquillo de los acusados y Dios estaba en el trono ahí y Pablo, el Espíritu Santo como un fiscal acusándolo. De esto es que yo lo acuso, de no darle gloria a Dios. Y eso se constituye en injusticia y en piedad. Entonces, gentiles están condenados. Están condenados. Y los judíos que estaban ahí, es una escena que estoy montando. Los judíos que estaban ahí decían, ¡wow! Condenaron a los gentiles porque no le dieron gloria a Dios. Eso en el capítulo 2, 1. En el capítulo 2 Pablo dice, gentiles, judíos, vengan, siéntense ahí. Ustedes también están condenados. ¿Por qué? Porque ustedes conocieron a Dios. A ustedes se le dio la ley de Dios, se le dio la ley de Moisés. A ustedes se les explicó todo. Y aún así no pudieron servirle a Dios por medio de la ley. Ustedes también tienen más culpa que los gentiles. Es decir, que tanto judíos como gentiles están condenados.
Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, viene la carta y dice cómo Dios establece justicia. La carta en el capítulo 3 está estableciendo cómo Dios establece justicia. Y la manera que Dios establece justicia, única y exclusivamente, es por gracia, por medio a la fe. Amén. Si no hay nada ni nadie que te puede acercar a Dios, sino Dios mismo por medio de su gracia y por medio de la fe. Amén. Pero cuando llegamos al capítulo 4, entonces Romano me dice que Dios también en el Antiguo Testamento justificaba por la fe. Porque Dios justificó a Abraham por la fe. Y deja saber que Dios siempre, siempre ha justificado por la fe. Que Dios nunca, nunca, nunca ha justificado por obra. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, que cuando el hombre se inventa la justificación por las obras, es un invento del hombre, porque Dios nunca lo ha revelado. Entonces, cuando llegamos al 4, al 5, viene entonces explicando el resultado de la justificación por la fe. Y el resultado de haberse justificado por la fe es justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es decir, que cuando yo he creído en Jesucristo, en su único Hijo, Dios me considera libre de culpa, me imputa la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el único justo que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue el único que pudo cumplir con la ley. Y por eso es el único justo. Y cuando yo entonces confío en el único justo que pudo cumplir con la ley, Dios me imputa en el tribunal divino que yo también cumplí con la ley. Amén. Gloria a Dios. Eso se llama justificación por la fe. La doctrina más fuerte del evangelio es la justificación por la fe. Amén. La gran mayoría de gente que entra en religión es porque no entienden esta doctrina. Porque no la entienden. Que Dios te declara justo porque tú creíste en el que cumplió con las demandas de Dios. Y Dios, delante de Él, Dios me dice que todos nosotros, en cuanto a justicia, estamos al mismo nivel de su Hijo. Amén. Está difícil de creerlo, pero eso es lo que se llama la justificación por la fe. Entonces, cuando llegamos al 6, viene entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo explica este mensaje de la gracia, en Romanos capítulo 3 le dicen a Pablo, que Pablo está diciendo, como Pablo dijo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Están diciendo que Pablo nos está invitando a pecar, que pequemos para que vengan bienes. Eso es lo que ellos interpretan. Y Pablo dice, en el capítulo le da una respuesta, que si hemos creído, ¿cómo perseveraremos en el pecado? Y en el capítulo 6 da una respuesta a una calumnia del capítulo 3 que le hicieron a Pablo. Y en el capítulo 6 lo que explica es que la unión nuestra con Cristo nos libra del poder del pecado. Al nosotros estar unidos a Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Él le explica que el creyente ha muerto al pecado. Que el creyente no persevere en el pecado. El verdadero creyente, el creyente genuino, no puede perseverar en el pecado. El creyente ha muerto al pecado y el creyente ya no vive para el pecado, sino que el creyente vive para Dios. Amén. Ahora bien, todo esto es por medio del bautismo del Espíritu. Porque en el bautismo del Espíritu Dios te da nueva vida, te da nuevo espíritu. Entonces, en el capítulo 7, Él expresa que la gracia nos hace libre de la ley para ser fructífero para Dios. Y cuando llega al capítulo 8, Él empieza de una manera magistral. Recuérdense de algo, que estos son cartas. Cuando se escribieron, no se escribieron ni con capítulo ni con versículo. Eso se le añadió para mejor estudio, pero son cartas. Pablo nunca escribió
poniendo capítulo ni versículo. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú llegas al capítulo 8 sin entender lo que él dijo 7 capítulos más, no va a entender lo que él está diciendo en el 8. ¿Cuándo están aquí? Amén. Si yo le envío una carta a ustedes de 5 páginas y ustedes comienzan a leer por la página 4, fácilmente lo que yo estoy diciendo en la página 4 usted lo va a interpretar. Hasta que usted no comience desde el principio leyendo la 1, no va a entender la 4. Así mismo es la Biblia. ¿Por qué yo hice este recuento? Porque aquí hay una palabra bien importante que dice en el capítulo 8. Ahora pues, le está diciendo, por todo lo que he dicho, por todo lo que expuse, el ahora pues, es porque todo lo que yo le dije, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la hora es todo lo que yo expliqué, el recuento de todo lo que yo le estoy diciendo. No hay ninguna condenación por todo lo expuesto. ¿Por qué? Porque lo que nos condenaba desde el principio era lo que se llamaba el pecado original, que era producto de Adán. Ahora bien, ¿qué fue lo que se crucificó en la cruz? ¿Por qué pecado fue que Jesús fue a la cruz? Fue por el pecado original. ¿Por qué? Porque ese era el pecado que nos llevaba a la segunda condenación. La segunda condenación es la condenación por injusticia e impiedad, o lo que se llama la condenación por conducta. Es un comportamiento, es un mal comportamiento que se llama injusticia e impiedad. Ahora, la injusticia e impiedad es el resultado de haber nacido muerto en pecado. Por Adán haberme vendido el pecado. Entonces, como resultado de yo estar muerto en términos espiritual, la manifestación de la muerte que moraba en nosotros, del pecado que moraba en nosotros, ¿cómo era? Injusticia e impiedad. Es una manifestación. Y la tercera condenación, que es lo que se llama la condena actual, es rechazar a Cristo. El que rechaza a Cristo no es que Dios lo va a condenar. Es que ya él está condenado. Amén. Es decir, no es un acto futuro, es un acto presente y continuo. El que rechaza a Cristo está condenado, estuvo condenado ayer, hoy y mañana. Ahora, ¿qué es lo que él necesita? Salir de esa condenación. Y la condenación, cuando él salga de rechazar a Cristo, cuando él comienza a creer en Jesucristo como el único medio de salvación, como lo único que le puede dar vida eterna, se produce lo que se llama arrepentimiento para vida. Y ese arrepentimiento, cuando yo me doy cuenta que el único que me puede sacar de mi condición espiritual es mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el arrepentimiento para vida es un don de Dios. De ahí en adelante sucede lo que se llama arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Y eso es continuo y constante. El arrepentimiento para vida sucede una vez y para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Además, pero quien hace quien produce ese arrepentimiento en nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Cuando le presentamos a Cristo, cuando le presentamos la salvación que hay en Cristo Jesús, produce el arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué sucede? Como resultado de haber creído en Cristo, entonces ya la ley que me condenaba, porque Adán me vendió a una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, que todo lo que yo haga, aún lo bueno que yo haga, produce pecado y muerte. Y esa es la ley que me lleva a vivir una vida pecaminosa. Esa es la ley que me hace que yo no pueda servirle a Dios. Pero el creyente genuino que tiene seguridad es porque Dios lo ha libertado de esa ley. Y lo ha libertado por una ley superior. Esa ley se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Por eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley que me condena. Amén. Entonces la ley que me condenaba y que me llevaba a vivir una vida alejada de Dios, el Espíritu Santo por medio de la vida de Cristo me ha libertado de esa ley. Ahora esa ley que opera en mi espíritu, ¿qué hace? Me lleva a vivir para la gloria de Dios. Me lleva, denle un aplauso a Cristo.
Gloria a Dios. Esa ley me lleva a vivir lo que llamamos la vida en el espíritu. Lo que el hermano Olivo estaba hablando. Y es cuando esa ley comienza a operar, es la ley que hace que tú tengas fruto del espíritu. Sin embargo, la otra ley, la ley del pecado y de la muerte, lo que lleva a que tú tengas obra de la carne. Entonces ahora, por eso es que él dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Porque esa ley ya está operando en mi espíritu. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos en la iglesia y permitimos que entre a juego la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo tú permites cuando esa ley entre? Cuando tú lo permites de esta manera, muy simple y sencillamente, que tú tienes una situación difícil y tú una condición difícil, inmediatamente te viene un pensamiento contrario a lo que Dios ha dicho. Y tú, ese pensamiento que es contrario a lo que Dios ha dicho, tú lo aceptas como una verdad. Y comienza a pensar y a actuar conforme a ese pensamiento que vino, que no viene de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Y cuántos saben lo que le estoy diciendo? Amén. Y cuando tú te pones de acuerdo con ese pensamiento que viene de tu mente caída, o como de un dardo del enemigo, tú te pones de acuerdo con ese pensamiento. Y comienza tú a descaer y a pensar y a creer lo que vino del pensamiento. Yo sé lo que es eso. ¿Por qué? Porque dejaste que la ley del pecado y de la muerte entrara. Entonces ahí es que tú tienes que aprender a llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, que vienen como argumento. Tú no vas a poder. Tú no lo vas a lograr. Todo está perdido. Ya fracasaste. Y tú comienzas a escuchar esos pensamientos y te das cuenta que a medida que tú vas escuchando esos pensamientos, te va entristeciendo, te va deprimiendo, se te quita la fuerza, la fe comienza a tambalear. ¿Qué pasó, pastor? Que le diste la entrada a la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué tú necesitas? Aprender a vivir conforme a la ley del espíritu de vida. Y la ley del espíritu de vida comienza a creer y hablar, comienza a cambiar el lenguaje. No en lo que tú quieres decir, no en lo que tú quieres ver. Tú comienzas a hablar lo que Dios ha dicho de ti en Cristo. Amén. Tú tienes que comenzar a hablar lo que Dios ha dicho de ti en Cristo. Porque para Dios lo que cuenta es lo que Él ha dicho. Entonces nosotros tenemos que aprender a no darle lugar a ese pensamiento, a la ley del espíritu de vida, a esa vida caída, porque nos va a llevar a la perdición. ¿De dónde usted viene? ¿De dónde usted cree que viene el desánimo de muchos creyentes que hay días que no quieren venir a la iglesia? ¿De dónde usted cree que viene? Vamos, sean ustedes juez de lo que voy a decir. Después que usted se arrepintió y ha creído en Jesucristo, ¿cuál lugar para salir de su casa visitaré más placentero que venir el domingo a la iglesia? Amén. O venir a prepararse en la palabra. ¿Qué lugar más placentero? Yo soy uno que no comprometo el domingo. Y no porque yo sea pastor. Antes de eso. ¿Por qué? Porque yo descubrí algo cuando comencé a asistir a la iglesia, y me arrepentí. Que los espíritus que operaban en mí comenzaron a aquietarse. Y aunque yo no tenía nada económicamente en ese momento, aunque no tenía trabajo, aunque estaba pasando mucha dificultad, tenía paz. Y no solamente paz de Dios, la paz con Dios, sino porque cuando la gente comienza a venir a la iglesia, los espíritus que están en ellos tienen que aquietarse, porque están bajo la cobertura de la iglesia. Todo el que viene, y no la iglesia física, no estoy hablando de la iglesia física, estoy hablando de la iglesia espiritual, porque la iglesia cobija a todo el que viene a su iglesia, es cobijada por la cobertura de Cristo y tiene una cobertura espiritual. Aún esa gente, sin arrepentirse, sin dar el paso de fe, tiene una cobertura espiritual, y por eso ellos sienten en la iglesia paz y comienzan a tener paz en la iglesia y en su casa. ¿Por qué? Porque están bajo cobertura, porque los espíritus donde está la presencia de Dios tienen que quietarse. Y cuando yo vi que eso sucedió en mí, yo no quería salir de la iglesia. Es más, una vez cayó una nevada que no se podía ir a la iglesia.
y cayó una nevada. Y yo salí en la tarde a buscar una iglesia donde ir ese día. Porque tiene tanto deseo de escuchar y de estar en la casa de Dios, que era algo sobrenatural. Entonces, eso sucede con el que verdaderamente ha creído. Que no hay manera, nada te puede detener, porque no es la vida de Cristo que tú portas, es la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El creyente genuino no descansa en su obra, sino en la obra de Cristo. Entonces, yo estoy hablando del creyente genuino porque es el creyente que tiene seguridad. Es el creyente que está seguro de su salvación, que está seguro de quién es Dios. Y él no descansa en sus obras, sino en la obra de Cristo. Por eso Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Pablo dice: yo no estoy descansando en todo lo que yo hice en el judaísmo, todo lo que yo logré en el judaísmo, todo lo que yo hice, quien yo era en el Sanedrín. Todo eso para mí es basura por la excelencia de ganar a Cristo. El creyente que está seguro, que tiene seguridad, hace de Cristo su propia causa. El creyente genuino, la causa de su existencia, de su vida, es Cristo. Y puede perder todo, pero sigue su causa, que es Cristo. Porque perdiendo todo, muchas veces lo gana a Él. Porque a veces el todo que tenemos o lo que tenemos es lo que nos aleja de Él. Porque a veces hacemos de nuestras posesiones, de lo que logramos, de lo que hemos hecho, hacemos de eso un ídolo. Porque el corazón, decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Nosotros, los cristianos evangélicos, criticamos lo de la iglesia tradicional porque son idólatras. Pero hay tanto evangélicos de idólatras como la iglesia tradicional, porque llegan a idolatrar hasta pastores. Quizás no idolatran un yeso o un santo, pero idolatran hombres, que es peor. Y le sacamos en cara: mira que son idólatras. Tú también eres un idólatra. Porque si tú comienzas a verme a mí, tú eres un idólatra. Porque el llamado no es verme a mí, el llamado era a Cristo. Amén. ¿Cuántos cristianos hoy no viven basado en lo que dice la Biblia, sino en lo que dice el pastor? Eso es idolatría. Y lo peor de la idolatría es que te lleva a esclavitud. Porque cuando tú estás esclavo no eres capaz de ver la verdad. Porque mira todo y lo filtra todo por medio de lo que dice el pastor. Nosotros como creyentes tenemos que ser creyentes como lo debería. Que cada vez que decían algo, decían: vamos a ver si está aquí. Sí, lo que Pablo está diciendo está aquí. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer de Cristo ser nuestra causa. Y entender que nosotros hemos sido hallados en Él. Bendito sea su nombre. Fuimos hallados en Cristo, en la justicia de Él, hallados en Él. Por creer en Él, por creer en Jesucristo, Dios nos halló en Él. Bendito sea su nombre. Entonces Pablo entendió eso, que nada de eso tenía valor, sino que lo que verdaderamente tenía valor era la justicia de Dios manifestada en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a la estructura de Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí hay un texto descriptivo que describe la realidad de nosotros en Cristo. Es decir, que Dios entregó a su Hijo por causa de nosotros. Eso describe una realidad. Por eso que el Evangelio es basado en lo que ya sucedió, no lo que va a suceder. Si usted está en Cristo, ya eso es una realidad para usted. Usted fue hallado fiel en Él, fue hallado justo en Cristo. Entonces Él dice
que fuimos hallados en él, que él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora bien, este texto descriptivo, ¿qué hace? Que hace que Pablo haga ciertas preguntas. Por eso después de este texto, Pablo sigue y continúa preguntando, pero ¿por qué Pablo hace una descripción de un texto? Y después de la descripción del texto comienza a hacer preguntas. Muy sencillo, porque de la manera que tú puedes entender cosas cuando se te forman preguntas, para que tú seas capaz de pensar. La mejor manera de entender cosas espirituales es haciendo preguntas. Y tú puedes hacerle preguntas al texto y a otro también. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a pensar. Si Pablo da una descripción y después que da la descripción dice, ¿cómo no nos dará también con todas estas cosas? Es decir, si Él dio a su Hijo por nosotros, siendo pecadores. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que Cristo es Dios, pero cuando Él lo entregó en la cruz, no lo entregó como Dios, lo entregó como hombre, pero era su Hijo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que si Dios entregó al único que le ha obedecido, a quien Jesús le dice en Juan 17, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios amar, tiene que tener un objeto a quien amar. Y el objeto del amor de Dios siempre ha sido su Hijo Jesucristo. Es el objeto del amor de Dios. El Hijo es el objeto de Dios amar. Para amar, tú tienes que tener un objeto que amar. Entonces, el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo puede entrar en nuestra mente finita que al que Él ha amado eternamente fue capaz de colgarlo en una cruz por nosotros pecadores? Sabiduría de Dios. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿cómo nos dará todas las cosas si Él entregó a su Hijo? Sí, queridos hermanos, una de las estrategias más grandes del enemigo es cuando tú estás pasando proceso, hacerte una pregunta que viene muchas veces por dado. ¿Dónde está tu Dios en este momento? En este momento de dificultad te preguntan, ¿dónde está tu Dios? En el momento de dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la escasez, en el momento de la enfermedad, en el momento de la bancarrota, Dios permanece en el mismo lugar sentado en su trono. Amén. Bendito sea su nombre. Él permanece en el mismo lugar. Amén. Él es inmovible. Nadie lo puede mover. Pero lo bueno de esto es que Él permanece en el mismo lugar. Pero tú como creyente también permaneces en el mismo lugar con Él. Porque fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Bendito sea su nombre. Lo que tú tienes que aprender a ver la situación que tú estás viviendo desde tu posición en Cristo. Si comienzas a ver lo que tú estás viviendo desde lo terrenal, desde lo caído, desde la dificultad, va a permitir que la ley del pecado y de la muerte comience a obrar. Porque estás viendo las cosas en tu imposibilidad. Está viendo la cosa en tu fuerza. Está viendo la cosa en tu lugar. Hasta que no aprenda a ver la cosa desde tu lugar, juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales, el día que tú comienzas a ver las cosas, tú vas a ver las cosas diferentes. Si el proceso tú comienzas a verlo como la sentencia final para la destrucción, te va a destruir. Pero si el proceso tú comienzas a verlo como una oportunidad de Dios para que hagamos cambios, las cosas van a cambiar. Denle un aplauso a Cristo. Bendito sea su nombre. Él viene y hace otra pregunta. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Pero Él mismo la responde. Dios es el que justifica. Es decir, yo no me puedo justificar a mí mismo, fue Dios que me justificó. Entonces, ¿qué implica eso? Que debemos confiar en la justicia de Él. Descansar en su justicia. El asunto es que nosotros comenzamos bien muchas veces. Y comenzamos a descansar en lo que estamos haciendo. Y hacemos muchas disciplinas espirituales que tenemos que hacer. Porque yo creo en las disciplinas espirituales. Yo creo en todo eso. Yo creo en la consagración. El asunto que no es para, es por, de nuevo. Es como un resultado de estar unido a Él. El problema es cuando la intención del corazón es hacer esto para que Dios haga esto. Déjame hacer un ayuno para que Dios haga esto. El ayuno es para que tú mueras la carne. El ayuno es para que Dios cambie tu pensamiento. El ayuno es para que seas más cristiano. Y por eso vemos gente que pueden ayunar, pueden orar y no cambian. ¿Por qué? Porque su intención es para mover a Dios. Y toda esa disciplina yo debo hacerla para que Dios me cambie a mí. Amén. Porque el problema no es Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Y yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Aunque algunos creen que pueden cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que yo debo hacer es para que Dios me revele su voluntad. Para que Dios me cambie a mí. Y yo puedo orar 24/7. Gloria a Dios porque tiene la capacidad de orar 24/7. Gloria a Dios y tenemos que darle un aplauso. Pero si tú oras 24/7 debe mostrarse en tu la manifestación de tu vida. Porque si tú me dices que estás orando y ayudando 24/7 y no hay un cambio en ti, tú lo que estás perdiendo el tiempo. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo porque estás perdiendo el tiempo. Cuando Moisés duró 40 días en la presencia de Dios, tuvo que ponerse un velo. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Bueno, así mismo debe ser con nosotros. Si hacemos toda esa disciplina, no le vamos a poner el velo ahora, pero debería verse. ¿Y cómo se debería ver? Con mi comportamiento. ¿Y qué yo debería manifestar? La obra del Espíritu. No yo debería manifestar el fruto del Espíritu, no la obra de la carne. Entonces, si no está resultando eso, es que las cosas no se están haciendo con la intención correcta. No es que está mal lo que está haciendo, es la intención, porque aquí lo que va a valer es la intención. Y ojo, la intención no es mover a Dios, la intención es que Dios me cambie a mí. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Dice en el 38, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Pablo dice, bueno, el único que me puede condenar es Dios. Entonces Dios es el juez que me puede condenar. Pero al mismo tiempo, yo tengo un abogado que es el que me puede acusar. Pero el que me puede acusar fue el que murió por mí. El que me puede acusar fue el que murió por mí. Pero no solamente él murió, sino que también resucitó. Pero no solamente que resucitó, sino que me impartió su vida. Es decir, que en esa corte celestial yo voy de chiste. Yo no tengo problema. Porque el mismo que me puede condenar es el mismo que entregó a su hijo por mí. Y ese mismo ese mi abogado intercede por mí en la corte celestial. Entonces él le hace preguntas y él mismo responde. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es que entra verdaderamente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. En cada situación de mi vida, Dios me está amando. Amén. Amén. En todo lo que yo estoy pasando, Dios me está amando. Dios está con nosotros. Creyentes no saben que Dios está con él. El asunto es que la seguridad en Dios no está en el amor que yo tengo por él. La seguridad de la salvación es el amor que él tiene por mí. Bendito sea su nombre. Amén. Es
Es decir, no es que yo lo amo tanto que estoy al lado de Él porque yo lo amo. No, yo estoy en Él porque Él me ama a mí. Amén. Y lo que me hace sostener es su amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es su amor que me sostiene. Y el amor de Él es lo que hace que yo lo pueda amar. Porque nadie puede amar a Dios si Dios no derrama su espíritu en su corazón. Amén. Gloria a Dios. O sea, el amor que podemos tener a Dios es una manifestación del amor que Él tuvo por nosotros. Porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Es decir, que lo que me sostiene es su amor. Lo que me hace permanecer es su amor que Él derramó en mí, que derramó en ti. Eso es lo que te va a hacer permanecer. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos aquí entonces el amor de Dios. Y vemos que el amor de Dios está en nosotros en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, del hambre, desnudez, peligro y espada. El amor de Dios está ahí con nosotros. Ahora bien, cuando hablamos del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús, nosotros podemos ver el amor de Dios de una manera más amplia, porque podemos ver el amor bondadoso y benevolente de Dios. Ese es para toda la creación, todo lo creado, Dios manifiesta su amor. Pero también vemos el amor ágape de Dios, que es el amor incondicional. Y ese amor incondicional de Dios también alcanza muchas veces, o alcanza a los no creyentes, el amor incondicional. Porque aún ellos no siendo creyentes, Dios los bendice. Pero el amor perfecto de Dios es lo que se llama el amor complaciente. ¿Qué es el amor complaciente? Es el amor que el Padre tiene a su Hijo. Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese amor solamente el Padre es para su Hijo. Pero le tengo buena noticia. El amor complaciente del Padre para su Hijo, también nosotros lo disfrutamos cuando estamos en su Hijo. Así que Dios se siente complacido cuando estamos en el Hijo. Amén. Bendito sea su nombre. Y lo que se llama el amor complaciente. Dios se siente complacido con nosotros. Dios está en capacidad de decir: ahí están mis hijos amados en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo. Amén. Entonces ese amor lo disfrutamos por estar en Jesucristo. Porque es la máxima expresión de amor del Padre hacia nosotros. Si nosotros no entendemos el amor de Dios hacia nosotros, en cada proceso vamos a estar peleando y discutiendo con Dios. El asunto es que nosotros no entendemos los procesos. Y yo no le voy a pedir que lo entienda, porque ni yo mismo lo entiendo a veces. Pero después que vemos resultados y entendemos por qué Dios lo permitió y por qué Dios lo está haciendo. Entonces, cuando llegamos aquí, y como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no eres vencedor porque venciste. Tú eres vencedor porque tú estás en el que venció. Amén. Amén. Tú no eres justo porque hiciste algo bueno. Tú eres justo porque tú creíste en el que cumplió con la justicia. Sí, no es que somos fieles porque somos de por sí, no. Somos fieles porque estamos unidos al que es fiel. Amén. No es que yo tengo una fe gigante. No, tú tienes fe porque el fe es un don de Dios. Dios te dio la fe del Hijo. Pastor, que yo tengo dones. Esos dones son los dones del Hijo. Pastor, que yo tengo ministerio. Esos son los ministerios del Hijo. Amén. Todo lo que tú eres porque está en Cristo. Amén. Todo. No hay nada que tú puedas hacer ni ser para Dios fuera de su Hijo. Nada. Todo lo que tú puedes alcanzar y ser para Dios porque está en su único y maravilloso Hijo, Jesucristo. Lo que somos es porque estamos en Él. Y al estar en Él, al estar en su amor, es lo que nos hace que tengamos seguridad. Porque la seguridad no me la da un credo. La seguridad no me la da una denominación. La seguridad me la da su Hijo Jesucristo. Porque Dios va a cumplir lo que ha dicho en su Hijo. Amén. Nada de lo que Dios ha dicho en su Hijo no va a suceder. Todo lo que Dios ha dicho en su Hijo va a suceder.
¿Cuál es mi trabajo ahora? Para ser un creyente genuino, hacerme un perito arquitecto de lo que Dios ha dicho en su Hijo. El día que yo entienda que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, el día que yo entienda que en Él somos, en Él vivimos y en Él caminamos. Bendito sea su nombre. El día que yo entienda que por estar en Él somos más que vencedores, eso va a hacer que en el momento difícil, en el momento de la dificultad, en el momento que tú creas que todo está oscuro, que todo está sobre ti, que el mundo se está cayendo encima, ponte de pie y dile que todo el mundo te oiga y dile a voz en cuello: yo soy más que vencedor por aquel que me amó. Amén. Yo quizás no tenga fuerza hoy y quizás estoy cansado y desbaratado del camino porque yo soy humano. Sí, es verdad. Pero en mi espíritu hay una palabra que dice que somos más que vencedores por aquel que me amó. Yo me voy a poner de pie y le voy a hacer frente a esa situación y veremos cómo las cosas van a cambiar. Amén. Y aún si no cambia, Dios te va a dar la fortaleza para que mantenga de pie. Amén. Porque aquí no es como dicen la canción: cargo y me levanto, cargo y me levanto, y me cargo y me voy, cargo y me voy y me levanto. Y que voy a llegar, aunque sea arrastrándome, voy a llegar. No. Yo voy a llegar porque estoy en Él. Amén. Yo voy a llegar porque Él llegó. Amén. Por eso yo voy a llegar. Y como estoy en Él, voy a llegar. Yo voy a llegar porque he sido bañado por la sangre preciosa de su Hijo. Amén. Y Él me abrió la puerta, me abrió para que podamos entrar libremente como hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito y grandioso evangelio de la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Se pueden poner de pie. Amén. ¿Tú vas a qué? ¿Qué pasa?